Ok, perfecto. Entonces vamos a ver qué es Theta Healing, quién creó Theta Healing, cómo lo descubrió y cómo fue creada esta técnica. Vamos a ver el impacto de las creencias y los sentimientos en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestros resultados. Vamos a ver cómo funcionan las sanaciones energéticas con Theta Healing. Y por último, vamos a hablar de la certificación de Theta Healing que la vamos a tener a inicios de julio. Muchas gracias a todos los que se siguen conectando. Y bueno, vamos a empezar a ver qué es Theta Healing. Y Theta Healing es una técnica espiritual y de sanación energética que se realiza por medio de una meditación que hace que generemos ondas cerebrales teta. Entonces, es una sencilla meditación, no crean que vas a entrar a un estado de inconsciencia, ¿no? O sea, es una meditación que nos hace entrar en un estado muy profundo de meditación, pero todo el tiempo estamos conscientes y ahí nuestro cerebro empieza a generar ondas cerebrales teta. Entonces, imagínense que nosotros tenemos o generamos distintas ondas cerebrales dependiendo de la actividad que estamos haciendo. Si estamos en comunicación o, por ejemplo, ahorita en este momento estamos en un estado beta porque estamos poniendo atención, yo estoy hablando, etcétera, etcétera. Delta ya es un estado donde estamos en profundo sueño y teta es un estado antes de dormirnos y desde ese estado es que podemos conectarnos mucho con esta parte de la intuición. Es como si abriéramos una puerta para ingresar al subconsciente. Entonces, Theta Healing parte de la idea de que nosotros vamos creando toda nuestra realidad a partir de lo que creemos y de lo que sentimos, pero gran porcentaje de lo que creemos y de lo que sentimos está a nivel inconsciente. Entonces, lo que hace Theta Healing es entrar a ese subconsciente a través de generar ese estado teta e identificar cuáles son esas creencias y esos sentimientos que nos están obstaculizando. Ajá. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano, me dicen y me pueden interrumpir. Entonces, bueno, por acá tenemos quién creó Theta Healing y bueno, fue Diana Stable, que es una reconocida maestra espiritual. Ella es de origen americano y ella lo que sucede es que empieza a tener un tumor en la pierna. Entonces, la pierna se le va casi al doble del tamaño y empieza ella en sus meditaciones a conectar con su intuición y algo le decía que esto no era solamente un tumor, que era algo más. Entonces ella en ese tiempo trabajaba como guardia de seguridad o estuvo trabajando como guardia de seguridad en una planta nuclear. Entonces ella en su meditación como que recibía muchos mensajes y en esa meditación le dicen, a ver, ¿sigues con vida? Entonces hazle frente a esto, ¿no? Porque ella estaba como a veces muy deprimida y demás. Y a la mera hora ella dice, no, no es un tumor, es algo más. Y efectivamente, cuando le hacen los análisis, le dicen que ella tiene cáncer linfático. Entonces, que le estaba produciendo también este tumor, ¿no? Entonces, a través de su meditación le dicen, ella recibe el mensaje de, a ver, Vayana, tú sabes cómo sanarte, tú sabes cómo transformar tu realidad, ¿no? Si sabemos que todo lo creamos con lo que pensamos y con lo que sentimos, bueno, ella ya empezaba a descubrir todo eso hace más de 20 años. Entonces, en un momento, ella en una meditación conecta con una energía de alta vibración y pide sanación. Entonces, en ese momento su pierna empieza a disminuir y ella logra tener una sanación instantánea. Entonces, así es como se crea Theta Healing. Ya después Bayana se da cuenta de que hay gente que sana muy fácilmente y hay gente que no. Entonces se empieza también a recibir información a través de sus meditaciones y se da cuenta que la gente que se sana muy rápidamente es la que tiene, la que una situación externa es la que lo o la enfermó. Por ejemplo, una cortadura, o sea, que te cortaste o se quemó o en este caso ella que estaba ante toda la energía nuclear de la planta nuclear en la que trabajaba. Entonces, bueno, tiene una sanación instantánea y se da cuenta que hay personas que tardan más tiempo en sanarse. Entonces ella
a través de sus meditaciones y recibe el mensaje de que la gente que tarda más en sanarse es porque es una creencia lo que lo mantiene o la mantiene enferma, o un sentimiento, por ejemplo, puede ser un resentimiento contenido por mucho tiempo, lo que hace que se enferme la persona. Entonces, ahí surge el trabajo de creencias con Theta Healing, donde Diana se da cuenta de que hay que trabajar las creencias para poder crear una sanación. Entonces, vámonos al siguiente slide y vamos a ver cómo hay un impacto, y eso es lo que les decía, ¿no? Hay un gran impacto. Ay, espérenme que ya me fui a otra, ya no sé qué les estoy presentando. Sí les estoy presentando, espérenme, es que cambié de, ¿cómo se Yo llama? estoy De, viendo la 3, el impacto de creencias y sentimientos. ok, perfecto. Entonces yo era la que estaba viendo algo diferente. Ok. Entonces, ahí en el impacto de creencias y sentimientos, lo que les decía, se da cuenta de que una persona se puede enfermar por sus creencias y por sus sentimientos. Entonces, se da cuenta de que las creencias sirven de confirmación. Entonces, no sé si les ha pasado que de repente dices, no, es que me va a ir mal. En esta situación o con esta persona me va a ir mal, ¿no? Hay veces que hay creencias con relación a un tipo de persona o la nacionalidad de esa persona o la forma de hacer negocios de esta persona. No, con ese tipo de persona a mí me va a ir mal, ¿no? Entonces te asocias con esa persona y resulta que te va mal. Entonces, las creencias sirven de confirmación en el sentido en que confirmamos lo que ya creemos, ¿no? Y a veces es como que todavía lo intentamos hacer de una manera diferente y decimos, no, volvemos a confirmar que esa situación así es como la creíamos, ¿no? Entonces las creencias sirven de confirmación, también determinan lo que percibimos. Por ejemplo, si yo creo que las personas de tal nacionalidad son malas, entonces voy a percibir temor, me va a dar miedo, ¿no? O si yo creo que me van a lastimar o que los hombres son iguales o que si trabajo en una transnacional, entonces me voy a enfermar, pues entonces justamente eso es lo que va a pasar, ¿no? También las creencias y los sentimientos generan comportamientos y generan acciones. Entonces, como yo creo de una manera, entonces me prevengo y cambio mi comportamiento o cambio mi acción ante tal o cual circunstancia. ¿Mm? Y las creencias también atraen experiencias. Y eso lo vamos a resumir en este slide, donde las creencias y los sentimientos definen el tipo de relaciones que tengo, ya sea relaciones sentimentales o la relación que tengo con mi mamá, con mi papá, o la relación que tengo con mis amigas. Definen la cantidad de dinero que tengo en la bolsa, definen también mis hábitos, si me alimento bien, si hago ejercicio, ¿no? Hay gente que tiene la creencia, odio el ejercicio. O sea, yo me he topado con gente que me dice, no, yo no soporto el ejercicio, a mí no me gusta el ejercicio. He conocido también a personas que me dicen, no, yo como porque tengo que comer, porque si no, no comería, me tomaría una pastillita si eso existiera, ¿no? Entonces, obviamente estas creencias influyen en nuestros hábitos, influyen en nuestras experiencias. Si tengo miedo porque creo que si salgo de mi país me puede pasar algo, entonces, pues obviamente eso va a limitar las experiencias que tengo. Y por último, también influyen en mi salud, ¿ah? En mi estado de ánimo, en mi salud, en mi comportamiento y en mi vida en su totalidad. Entonces, Vayana se da cuenta de esto tan relevante, de cómo las creencias y los sentimientos impactan de una manera muy, muy grande. Y entonces, con Theta Healing, la base de Theta Healing es justo esto. Trabajar con las creencias y trabajar con los sentimientos. Ojalá me pudieran expandir más en este tema porque es muy apasionante,
pero quiero que también experimenten lo que es tener la meditación de Theta Healing. Entonces nos vamos a ir a ver cómo funcionan las sanaciones energéticas. Entonces, por un lado, ya decíamos que la sanación energética está en pedir energía que entre así como lo hizo Bayana con su pierna, y la otra manera es trabajar las creencias de esa enfermedad. Todo esto, ¿por qué? ¿O de dónde creemos esto? Entonces, en Theta Healing, nosotros creemos que somos seres energéticos conectados a una fuente de amor y sanación. En Theta Healing le llaman a esta fuente de amor y sanación el creador de todo lo que es. Entonces, no necesariamente ustedes le pueden llamar así, o sea, hay gente que le llama campo cuántico, hay gente que le llama divinidad, ser superior, eh, gran espíritu, lo como tú le quieras llamar, pero en Theta Healing creemos que nos conectamos con esta fuente y cuando somos conscientes, más bien ya estamos conectados a esta fuente, y cuando somos conscientes de esa conexión, es que podemos tomar esa energía y la podemos enviar a través del pensamiento y a través de la intención, porque todos estamos conectados con esa energía. Ajá. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Voy a silenciar acá Leo para poder seguir en la presentación. Entonces, bueno, eso es básicamente la creencia de Theta Healing y por eso es importante creer en un ser superior. Si tú crees que tú eres tu propio ser superior y que dentro de ti está la divinidad, también es posible. Desde ahí, desde esa creencia, podemos hacer Theta Healing. Y desde el estado teta es posible hacer distintas cosas. Entonces, es posible mandar sanación, así como Bayana recibió sanación en su pierna. Por ejemplo, cuando te quemaste, si te rompiste una pierna, y bueno, yo lo he hecho mucho con cuando me he quemado. Ahí luego les cuento la historia a mis alumnos de cuando yo vivía en Colombia. Entonces, pues allá están los buñuelos colombianos, ¿no? Entonces se hace en Navidad unas bolitas, pues una masita. Entonces la echas en aceite y me acuerdo que yo agarraba y hacía mis bolitas y las metí en una olla con muchísimo aceite, ¿no? Entonces así, el dedo así en el aceite, ¿no? Entonces ahí hay un proceso específico cuando algo pasa en ese instante, entonces tú conectas al estado teta, o sea, eres consciente de esa conexión y dices, esto no sucedió. Entonces estás como descreando la realidad en ese momento. Entonces así lo utilicé y lo he utilizado mucho, sobre todo en las quemadas. Cuando todavía tu inconsciente cree que es posible sanar, pues puedes realizar una sanación, pero si crees que no es posible, pues entonces hay que trabajar tus creencias respecto a lo que crees o no que es posible. ¿Ah? Entonces, bueno, podemos enviar sanación conectando con esta fuente. Podemos enviar amor incondicional, que es la misma fuente. La diferencia es que en una sanación, cuando enviamos sanación a mi mamá, a mi hijo, entonces hay que pedir permiso, porque las personas tienen libre albedrío de elegir esa sanación o no. Y hay veces Mm, proceso de cada persona, pues elige tener esa sanación para aprender ciertas cosas. Entonces, por eso puede ser que no ocurra la sanación. Entonces, si la persona no nos da permiso de enviar sanación, lo que hacemos es enviar amor incondicional, que es diferente, es despertar en esa persona esa sensación y esa energía de alta vibración, y ella con su libre albedrío elige cómo quiere que funcione ese amor incondicional. Y bueno, también podemos hacer trabajo de creencias subconscientes. Entonces, esto es cuando vemos que no hay sanación, entonces vamos a ver qué es lo que está enfermando a esta persona. Por ejemplo, puede también mantener a una persona enferma las ganancias secundarias. Entonces, cuando nos enfermamos, no sé ustedes, pero por ejemplo, yo cuando me enfermo,
mi mamá está ahí súper pendiente, así, hijita, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Así, ¿no? Me está hablando, está al pendiente, me manda mensajitos, ¿no? Entonces, hay veces que a través de la enfermedad tenemos ganancias secundarias. Entonces, todo eso se trabaja con Theta Healing. Una persona mayor o una persona con cáncer de seno, tal vez lo que le originó la enfermedad no fue precisamente esto, pero ya después que la tiene la ganancia secundaria de que la van a ver los familiares, los hijos están al pendiente, sus hijos que están en distintos países van a verla, ¿no? Entonces, eso impide que ocurra una sanación mucho más rápido porque hay una ganancia secundaria respecto a esto. Entonces, hay que identificar cuáles son esas ganancias secundarias. Y bueno, también hacemos descargas de sentimientos. ¿Cómo funcionan las descargas de sentimientos? Hay personas que, por ejemplo, lo que los mantiene enfermos es que no sienten el apoyo de alguien. De hecho, una de las razones por la que nos enfermamos, que ese ya es otro tema más amplio que ojalá algún día aborde con ustedes, pero una de las razones es no sentir este apoyo de alguien y no sentirte comprendido o no hablar de esta situación que te está pasando, ¿no? Entonces, al no hablar, se crea un impacto emocional que crea una impronta en la célula que genera la enfermedad. Ajá. Entonces, muchas de estas personas, pues, no se sienten acompañados, no se sienten queridos, no se sienten amados, o por lo menos no en ese específico momento en el que vivieron un shock. Entonces, con Theta Healing lo que hacemos es instalar sentimientos que nos ayuden a tener eso que probablemente no tenemos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, alguien que creció sin una madre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es probable que no tenga la definición o el concepto o el sentimiento del amor de una madre. Entonces, lo que hacemos es conectar con esta fuente divina y desde esta fuente jalamos e instalamos esos sentimientos que nos hacen falta, ¿no? El sentimiento del amor, el sentimiento de la abundancia, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiera tener abundancia en su vida, pero siempre ha vivido en la pobreza o siempre sus ancestros le enseñaron a tener que esforzarse demasiado para conseguir lo que quiere para su vida. Entonces, ahí instalamos el sentimiento de la abundancia desde esta fuente divina y lo instalamos en la persona. Entonces, la persona empieza a generar nuevas redes neuronales y eso va atrayendo una realidad distinta a su vida, ¿no? Y bueno, también, aparte de los sentimientos, podemos desde el estado teta hacer canalizaciones. Esto significa, y lo que cree Bayana es que desde el estado teta, pues conectamos con este ser superior y desde ahí podemos canalizar información, así como Bayana lo hizo y se comunicaba con este ser superior. Entonces nosotros también podemos canalizar información, mensajes, ya sea para nosotros o para nuestros pacientes, ¿sí? Y el último punto es que también desde el estado teta podemos conectarnos con otros planos de existencia. Acá no voy a profundizar mucho, pero hay 7 planos de existencia y los planos de existencia pues son los planos físicos y espirituales en los que está dividida la existencia. Entonces por ahí con Theta Healing podemos, por ejemplo, comunicarnos con animales, podemos hacer esta comunicación interespecie, podemos comunicarnos con nuestro ángel guardián, con nuestros guías, con nuestros maestros, con las leyes universales, ¿no? Por ejemplo, con la ley de atracción, oye, me quiero comunicar con ella para ver cómo puedo atraer esto a mi vida, con los cristales, para programarlos. Y bueno, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas que justo el curso básico es para que ustedes puedan comprender todo lo que se puede hacer con Theta Healing, ¿sí? Entonces, lo que